Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes suspiren de emoción. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace que una persona sea capaz de derretir corazones? ¿Qué gestos, qué actitudes son las que realmente nos tocan el alma y nos dejan sin aliento? Pues bien, hoy vamos a desgranar uno de esos gestos. Y para ello, nos vamos a inspirar en un nombre que quizás les suene a algunos, o quizás sea una sorpresa para otros, Serkan. Vamos a explorar ese gesto romántico que tiene el poder de derretir corazones y de hacernos suspirar, ese toque especial que deja una huella imborrable. Si aman las historias de amor, los detalles que marcan la diferencia y buscan inspiración para sus propias relaciones, han llegado al lugar correcto. Y antes de empezar con esta chispa de romance, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de un gesto que, aunque puede parecer sencillo, esconde una profundidad emocional increíble. No se trata de fuegos artificiales, ni de grandes declaraciones públicas. Se trata de algo mucho más íntimo, más personal y por eso mismo, más poderoso. Hablamos de la atención genuina, del detalle que demuestra que realmente conoces a la persona que tienes al lado, de ese momento en el que alguien se detiene, observa y actúa de una forma que te hace sentir visto, comprendido y, sobre todo, amado de una manera única. Y ese es precisamente el corazón de lo que podemos aprender de alguien como Serkan, quien parece tener ese don especial para crear estos momentos mágicos. Imaginen esta escena: están teniendo un día cualquiera, tal vez un poco agobiados por el trabajo, las preocupaciones o simplemente la rutina. Y de repente, sin previo aviso, llega ese gesto. Ese gesto que no esperabas, pero que te saca una sonrisa, que te arranca un suspiro de alivio y te recuerda que hay alguien en tu vida que se preocupa por ti de una forma que va más allá de lo superficial. Ese es el poder de un gesto romántico bien ejecutado, y hoy vamos a desglosar cómo Serkan, o quien sea que aplique esta filosofía, logra ese impacto. El primer elemento clave de este gesto romántico, de este derretir corazones, es la observación atenta. No se trata de regalar cosas por regalar, sino de regalar lo que la otra persona necesita o desea en ese preciso instante. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos querido algo, hemos mencionado algo de pasada, y la otra persona, sin darnos cuenta, lo ha guardado en su memoria? Serkan, según lo que parece inspirarnos, tiene esa capacidad de escuchar no solo las palabras, sino también las entrelíneas, las necesidades no expresadas, los pequeños deseos que se esconden detrás de una conversación cotidiana. Es como si tuviera un radar emocional que capta las señales más sutiles. Por ejemplo, tal vez tú has estado hablando de que te encantaría probar ese nuevo libro que acaba de salir, o que necesitas un momento de relax después de una semana agotadora. Un gesto que derrite corazones no sería comprarte ese libro sin más, o regalarte un spa genérico. Sería, por ejemplo, que esa persona aparezca con el libro ya envuelto para ti, diciendo algo como: sabía que te gustaría este, y pensé que sería perfecto para que te desconectes un rato este fin de semana. O tal vez, en lugar de un spa, te trae ese té especial que te encanta, te prepara un baño relajante con esas sales que te gustaron tanto, y te deja sola para disfrutar de tu momento. ¿Ven la diferencia? Es la personalización, la conexión directa con tus gustos y necesidades lo que hace que el gesto sea tan impactante. El segundo componente esencial es la espontaneidad. Los gestos más memorables a menudo llegan cuando menos los esperamos. No son parte de un aniversario o de una fecha señalada. Son sorpresas que iluminan un día cualquiera y te hacen sentir especial por el simple hecho de ser tú. Serkan, en este sentido, parece dominar el arte de la sorpresa romántica. No se trata de planificar una gran escena, sino de esos pequeños actos que demuestran que esa persona está pensando en ti en todo momento, no solo cuando la ocasión lo amerita. Imaginen que están trabajando hasta tarde exhaustos, y de repente suena el teléfono. Es esa persona, diciéndoles: pensé que tal vez te apetecería algo caliente. Estoy a 5 minutos de tu oficina con tu café favorito y esas galletas que te encantan. Ese simple gesto, esa interrupción en tu rutina para recordarte que no estás solo y que alguien se preocupa por tu bienestar, es suficiente para derretir corazones. Es la demostración de que tus pequeñas luchas, tus momentos de agotamiento, son importantes para esa persona.
Y aquí entra el tercer pilar, la asterisco autenticidad y el significado personal. Un gesto romántico que realmente te hace suspirar no es un acto vacío. Tiene un significado profundo, una historia detrás. Quizás ese objeto que te regalan te recuerda a un momento especial que vivieron juntos, o la actividad que te propone está ligada a un sueño que compartes. Serkan, en su manera de derretir corazones, parece infundir a cada gesto un toque personal que lo hace único e irrepetible. Piensen en un detalle como un collar con una fecha grabada, pero no cualquier fecha, sino la de su primer encuentro. O una carta escrita a mano, no con palabras genéricas, sino con anécdotas específicas que solo ustedes dos comparten. O quizás un fin de semana improvisado en un lugar que siempre has mencionado que te gustaría visitar, no porque sea una fecha importante, sino porque esa persona sabe que es algo que anhelas. Estos gestos comunican un nivel de intimidad y conocimiento que va más allá de lo superficial. Es como si esa persona estuviera leyendo tu alma y respondiendo a lo que ve con acciones que te conmueven profundamente. Otro aspecto fascinante de estos gestos que derriten corazones, y que podemos atribuir a la intuición de Serkan, es la asterisco demostración de esfuerzo y dedicación. A veces el romántico más profundo no es el más caro, sino el que requiere más tiempo, más ingenio, más de la persona que lo realiza. Cuando alguien se toma el tiempo de crear algo especial, de planificar una sorpresa que requiere un esfuerzo considerable, eso es increíblemente romántico. Imaginemos que esa persona, sabiendo que te encantan las estrellas, pasa semanas aprendiendo a reconocer constelaciones para poder sorprenderte en una noche despejada. O que, sabiendo de tu amor por la cocina, te prepara una cena temática de uno de tus países favoritos, dedicándole horas a la investigación de recetas y a la preparación de cada plato. Ese esfuerzo, esa inversión de tiempo y energía, habla volúmenes sobre cuánto te valora esa persona. Es una declaración de amor en sí misma, silenciosa pero poderosa. Y no podemos olvidar la asterisco empatía en su máxima expresión. Serkan, al parecer, tiene la habilidad de ponerse en el lugar del otro de una manera excepcional. Entiende tus miedos, tus inseguridades, tus alegrías, y utiliza esa comprensión para crear momentos que te hagan sentir seguro, amado y celebrado. Consideren este ejemplo: estás pasando por un momento difícil en el trabajo y te sientes desmotivado. Un gesto que derrite corazones no sería simplemente decirte, todo estará bien. Sería, tal vez, que esa persona prepare un collage de fotos de sus momentos más felices juntos, o te escriba una lista de todas tus cualidades y logros que admira. O que simplemente te abrace fuerte y te diga, estoy aquí contigo pase lo que pase. Y creo en ti, más que nadie. Ese tipo de apoyo incondicional, basado en una comprensión profunda de lo que estás sintiendo, es lo que verdaderamente transforma un día oscuro en uno un poco más brillante. En resumen, el gesto romántico que hace suspirar, el que Serkan parece dominar, no es algo genérico. Es una combinación magistral de asterisco observación detallada, asterisco espontaneidad sorprendente, asterisco significado personal profundo, asterisco esfuerzo dedicado y una asterisco empatía inquebrantable. Se trata de esos pequeños actos que te hacen sentir que eres la única persona en el mundo para alguien, que tus pensamientos, tus sentimientos y tus deseos son importantes. Es la forma en que alguien te trae tu postre favorito sin que lo pidas, porque recuerda esa conversación de hace una semana. Es el mensaje de buenos días, que te recuerda algo gracioso que te pasó ayer, demostrando que presta atención a los detalles de tu vida. Es esa tarde que te dedica enteramente escuchando tus problemas o simplemente disfrutando de tu compañía en silencio, porque sabe que eso es lo que necesitas. Son esos pequeños destellos de amor que, acumulados, construyen una relación sólida y profundamente conmovedora. Así que la próxima vez que piensen en cómo ser más románticos, no se centren en lo grandioso o lo ostentoso. Piensen en la persona que aman. Escúchenla atentamente. Observen sus pequeñas reacciones, sus comentarios casuales. Busquen la oportunidad de sorprenderla, de hacerla sentir vista y comprendida. Y sobre todo hagan que sus gestos sean auténticos, llenos de significado personal y con esa chispa de empatía que los hace verdaderamente especiales. Porque al final son estos gestos, estos actos de amor detallados y sinceros, los que tienen el poder de derretir corazones y de hacernos suspirar de felicidad. Y hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy sobre ese gesto romántico que derrite corazones y nos hace suspirar, inspirado en la magia que creemos posee alguien como Serkan. Espero de verdad que hayan encontrado inspiración y que se lleven algunas ideas para sus propias relaciones.
Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Hay algún gesto romántico que les haya hecho suspirar especialmente? Por favor, compartan sus historias y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre es un placer leerlos y conectar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, útil o simplemente les ha sacado una sonrisa, les animo de corazón a que le den un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les podría gustar o servir. Y si aún no lo han hecho, denle al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para que así no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.